Estamos con don Marcos Hinojosa, analista político, magíster. Muy buenos días, Contralor STV. Buenos días, y realmente lo que mencionas es que el defensor del pueblo, hace eco y se constituye pues realmente defensor, pero de Dina Boluarte, ¿no? La Constitución en el artículo 117 es claro. Mire, ahí dice que no se le puede acusar, pero sí investigar. Y el Tribunal Constitucional le ha dado la razón a ese proceso de investigación. Tenemos como 17 denuncias que tiene la presidenta. Investigación que sí se tiene que acelerar, investigación que se tiene que llegar a una solución, porque hay casos y está plagado de situaciones que merecen la correspondiente investigación. Sí, pues vamos a ver, porque el Tribunal Constitucional, por lo menos lo que ha dicho la señora Luz Pacheco, en un mes aproximadamente, a fines de mayo, debe pronunciarse el Tribunal Constitucional si realmente la presidenta puede seguir siendo investigada. Ya en el caso de Pedro Castillo sucedió eso, ¿no? Que lo empezaron a investigar con la fiscal Patricia Benavides, pero antes Zoraida Ábalos había cerrado la carpeta contra Vizcarra, ¿no? Dijo, no está permitido investigarlo al jefe de Estado. De tal manera que hay una especie de dualidad en este tema. Pero el Tribunal Constitucional ha dado la razón a la Fiscalía que sí puede investigar. Y Zoraida Ábalos, amiga del Lagarto, se ha quedado con los crespos hechos, porque la Constitución es clara, artículo 117, solos no se le puede acusar, pero sí investigar, como se está haciendo. Son 17 casos. Claro, pero bueno, ahora la decisión quedará en el Tribunal Constitucional aún, ¿no? Porque, bueno, se va a tomar una decisión final sobre el tema. Ahora, hay una información que hoy día se ha conocido respecto a Dina Boluarte. Ella no va a ser investigada por el tema este del intercambio de favores con la fiscal de la Nación, o ex fiscal, Patricia Benavides, ¿no? Han mandado al archivo esto por las declaraciones que diera en su momento Jaime Villanueva, asesor de Benavides. Dijo que habían tenido intercambio de favores, se habían reunido en determinado momento. Se ha salvado por lo pronto Dina Boluarte. Y situación que aprovecha el Premier para decir a los medios de comunicación, así como se ha cerrado, así como ha pasado esto, entonces los otros casos de igual manera. Está aprovechando una defensa cerrada del Premier y de otros ministros del Poder Ejecutivo. Bueno, pero la investigación tiene que continuar. Es uno, faltan otros más. Y también hizo mención el señor Adriancén de que en efecto el caso Rolex también se había caído, ¿no? Porque el Congreso decidió decir no procede la investigación y como la señora Dina Boluarte es aforada, le ha dicho, señora, no procede su investigación, así que se cae. Entonces, diera la impresión de que uno a uno se están cayendo los casos investigados contra Dina Boluarte, que son más de 17, tengo entendido. Por eso dice se puede, pero falta. Son la ligazón que tiene con Cerrón es importante. Lo que ha pasado, su visita, el uso del cofre y otras cosas más con su hermano Nicanor, quien sí ha influenciado. Entonces son situaciones que se tienen que investigar y ahí viene pues todo el Ejecutivo, cierran filas para aprovechar y defender a Dina Boluarte, que lo tiene, no solamente el Ejecutivo, hay bancadas también como César Acuña, Plata como Cancha, ha defendido y continuará defendiendo, pero la verdad tiene que salir.
Bueno, por lo pronto estamos en esta especie de stand-by hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie de manera definitiva, pues, ¿no? Eh, ahora, bueno, vamos a ver cómo prospera este tema. Hoy día también se ha conocido que varias firmas, usted sabe que varios partidos políticos habían, según la ley electoral, afiliado o tenían que afiliar a militantes, y resulta que el partido del señor Martín Vizcarra también había conseguido muchas firmas de una sola persona, ¿no? Que habían conseguido reunir para poderse inscribir. Y no es el primer caso, ciertamente hay otros que incluso hasta el punto que los organismos electorales han tenido que desistir del pago de 45 soles para que esta gente que fue afiliada indebidamente se puedan salir de estos partidos políticos. Así es, mire, Martín Vizcarra, el lagarto, es conocido por mentiroso, porque la prueba está en las vacunas, la prueba está que él nunca se iba a vacunar, pero ha sido el primero, su familia y la ministra inclusive, que mencionó que el que sale del barco que se hunde es el capitán, y fue la primera en vacunarse. Martín Vizcarra, el lagarto, tiene sangre fría, fría para mentir, para tratar de engañar. Ojalá el Jurado Nacional de Elecciones proceda en forma inmediata, porque situaciones de esa naturaleza no se deben aceptar. Ok, y ahora hay una noticia no menos importante, don Marcos Hinojosa. Resulta que Vladimir Cerrón y el prófugo exministro Silva del gobierno de Pedro Castillo han sido sacados del programa de recompensas del Ministerio del Interior. Ambos, como se recuerda, estaban prófugos. Cerrón, sobre quien pesaba una recompensa de más de $500,000 de soles, dejó de estar en la lista de los más buscados, pese que aún no responde ante la justicia. Bueno, hoy día se ha dado cuenta sobre esto. ¿Qué le parece esta información? Es la diferencia que tiene el Ejecutivo, porque Cerrón ha sido el jefe de Dina Boluarte, y el Ejecutivo es el que de alguna forma maneja sus hilos para lograr que se deje de cobrar esos 500,000 soles y 50,000 a Silva. Bueno, pero es prófugo, es delincuente, y la policía, con el nuevo ministro, que al parecer la declaración de emergencia de la policía es positiva, porque mencionamos en tu programa hace tiempo que los delincuentes saben hacer la guerra, porque estamos en guerra. ¿Y cuál ha sido su táctica? Postular sus sobrinos, sus hijos a la escuela de policía, porque un miembro de nuestra policía es una autoridad. 1.800 y tantos policías en enero han sido dados de baja, y esa declaración de emergencia que ha presentado el ministro del Interior, que es un señor policía que no quiere la figuración que tenía Santibáñez, a quien le han creado la oficina de monitoreo de gobernanza. Mire, caramba, Dina Boluarte, es la mano de Dina Boluarte, ¿no? No solamente lo necesita Santibáñez, como también lo ha mencionado el premier. ¿Para qué? Para que le oculte. ¿Para qué? Para que distraiga. ¿Para qué? Para que ella continúe y tapando todas las cosas que se están viendo en nuestro país. Bueno, en el caso de Vladimir Cerrón, como se sabe, pesaba una recompensa pues, de $500,000 de soles. Él fue absuelto nada menos por la Corte Suprema en marzo de este año, es decir, hace menos de 2 meses, por el delito de colusión agravada por el tema del aeródromo Huanca, revocando la condena de 3 años y 6 meses y de prisión efectiva. Y bueno, mientras que el Tribunal Constitucional declaró nula la condena por negociación incompatible en el caso de La Oroya, que había implicado prisión efectiva, inhabilitación política y embargo de bienes. Bueno, están limpiando a Dina Boluarte y por el otro lado
también están limpiando a Cerrón. ¿Qué le parece esta actitud del Poder Judicial respecto a estos dos personajes, ¿no? Tanto Dina Boluarte como Vladimir Cerrón? A la larga, Dina Boluarte va a buscar que lo limpien a Cerrón. ¿Para qué? Para recuperar y que pueda presentarse a la presidencia. Eso sí sería un escándalo que la población no se merece, porque le pueden haber eliminado los 500.000 soles que pedían por Cerrón, pero sigue siendo un prófugo y sigue siendo un delincuente. Tiene otros casos también importantes que están en investigación y no podemos aceptar, así como hemos mencionado lo de Lagarto, caramba, que ha falsificado firmas y no se debe pasar por alto esa situación de este mentiroso y borrarlo también, ¿no? Porque actitudes de esa naturaleza queremos que sea presidente o sea candidato a la presidencia, de ninguna manera. Alto a la corrupción, alto a esa situación que estamos viendo con la tramitología, que es factor de corrupción. Entonces, tenemos que tomar acciones y la Contraloría, la Fiscalía tiene que dar su veredicto y la investigación correspondiente para no aceptar esas situaciones que estamos viendo todos los días. Bien, y hay otro hecho, ingresando ya un poquito al tema policial que ha llamado la atención, don Marcos Hinojosa. Resulta que ayer se ha dado cuenta que el comandante general de la policía habría viajado a Colombia junto con su nueva pareja, que es una suboficial de la policía. Y no sería la primera vez. Este viaje ha sido a Colombia. Tenemos la imagen, a ver si la podemos mostrar en pantalla. Esta es la noticia que se da cuenta sobre el viaje del denominado Canario, ¿no? Comandante de la Policía Nacional habría viajado a Colombia junto a una suboficial con quien tendrían una relación. Es una suboficial de segunda. Usted ha sido militar en actividad. Se entiende que el personal subalterno debería de tener autorización para viajar fuera del país, ¿no? Salvo que tenga una formación o una beca para como especialista en laboratorio, en criminología o otra situación técnica, pero en este caso despierta muchas sospechas que el propio comandante general viaje con una persona más, y una dama, ¿no? Eso también tiene que ser investigado por la Inspectoría de la Policía, por la Inspectoría que también tiene el Ministerio del Interior, porque situaciones de esa naturaleza sospechamos todos que el comandante general de la policía tome esas actitudes. Él tiene que justificar y va a tener que hacer su informe. Será llamado al propio Congreso para que explique el porqué y a qué cuenta, ¿no? Una suboficial acompaña al comandante general de la policía, no es un coronel, un comandante, etcétera. Necesariamente tiene que ser con esta suboficial. Bueno, debe estar en inspectoría para que dé su veredicto final. Y no sería la primera vez por la información que se tiene. Ya medios de comunicación han informado de que, en efecto, esta señorita ha salido varias veces, incluso tenemos entendido que la anterior vez fue a Panamá. Basta mirar pues, el récord de migraciones, ¿no? Va en compañía del general Sanabria. Dicho sea de paso, el general Sanabria tiene muchas denuncias. Al respecto de la policía, se ha dado cuenta que una banda de integrantes de la policía han robado oro o pertenecían a una banda de ladrones de oro, según son policías en actividad. ¿Qué le suscita esto a usted? Que justamente eso da pie a la visita que ha tenido hace poco el congresista Roberto Quiabra.
la formación ética, formación en principios, formación en profesionalismo de la policía da mucho que desear. Lo que acabas de mencionar efectivamente ha sucedido y hay otros casos donde están implicados policías. 1836 en enero fueron dados de baja porque la formación de ellos, la capacitación en una escuela da, da margen a decirles que no están capacitados, que no tiene la identidad. Por ello es que el congresista ha visitado la escuela de La Joya y ha encontrado que realmente la infraestructura parece y los laboratorios, el helipuerto, es una escuela que puede facilitar esta capacitación a nivel macrosur, pero ¿qué resulta? Que no tiene agua. Si no tiene agua, no puede funcionar. Hace 8 meses él visita Arequipa y fue a La Joya, y ahí el gobernador asume que va a poner tubos para que el agua llegue, pero pasa por un predio que no quiere aceptar. Pues entonces el dinero lo tiene el Ministerio del Interior y lo compra ese sector porque esta escuela a nivel macrosur va a servir para esa formación. Laboratorios, todo tiene. Puede ser un ejemplo tremendo para nuestro Perú, así como también el que se puede construir, el que se va a construir en Lambayeque. Pero mire cuánto tiempo está esa escuela de formación, más de 5 años. La Contraloría debe ingresar para verificar qué cosa está pasando y denunciar, y el ministro del Interior, mire, el comandante general, en vez de estar viajando en forma sospechosa, debe tomar acciones y decisiones al respecto, el propio gobernador, porque esta escuela que ha costado millones no puede quedar así, ¿no? Por ello es que la formación de los policías no es de acuerdo a lo que necesita la lucha contra la criminalidad, contra la extorsión, el gota a gota y los asesinatos que vemos a diario, no 1 ni 2, 5, 6, 30 balazos en su casa, en la puerta de su hogar, etcétera, etcétera. Por ello es que llamo a la situación, que esta información que va a llevar el congresista no quede ahí, que inmediatamente lo haga conocer al Ejecutivo para que tome acciones al respecto de forma obligatoria y urgente. Claro. Y mostramos esta información de esta banda policial dedicada al robo de oro. Yo pensé que era una información ya pasada, pero la verdad es que el asunto es bastante delicado. Esta información aparece en el portal de La República y para quienes no pueden un poco leer los datos, dice lo siguiente. Identifican a 7 policías en actividad como integrantes de la banda de ladrones de oro. Bien, y acá dice los detalles. El teléfono del celular del suboficial Edgar Morales García, quien murió a balazos durante un atraco en el Callao el pasado 30 de marzo, es decir, hace poco, dio la pista para la identificación de otros colegas de armas que conformaban una organización dedicada a asaltar a empresas que transportaban barras de oro para su exportación. Se creía que eran 3, pero la División de Investigación de Homicidios identificó plenamente a un total de 7 suboficiales, todos en actividad, liderados por el efectivo Víctor Inostroza Luque, conocido como Rayo. Los policías implicados compartían una cuenta grupal de WhatsApp que abrieron expresamente para coordinar el robo de 6 kilos de oro en la noche del domingo 30 de marzo. En un primer momento, además de Víctor Inostroza, alias Rayo, fueron reconocidos los suboficiales Edu Rojas Wong, detenido, y Edgar Morales García, fallecido. El mensaje registrado en el chat confirma que todos estos integrantes han sido identificados y el oro pertenecía a la empresa de Consa Ingenieros. Edgar Morales llegó a sustraer un costal donde estaba la barra de 6 kilos.
Bien, uno de ellos en efecto falleció porque los miembros de seguridad que trasladaban este oro disparó contra este policial, ¿no? Y ahí está precisamente la foto que reúne a estos 7 malos suboficiales de la Policía Nacional. Una vergüenza para la policía. Muy bien, y usted hablaba de la escuela, o sea, ¿no hay avances en este momento en Arequipa de la construcción de la escuela de la policía? No hay avances. Mire, 8 meses, hace 8 meses visitó y los avances están ahí estacionados. Por ello se pide que el informe que haga y que debe participar la Contraloría para verificar qué ha pasado, no se diga que no hay dinero para hacerlo. Hay, se puede decir, una desidia del propio gobernador Roel Sánchez, porque él dijo que el problema del agua se iba a solucionar con tubos que van a llegar a la escuela de formación que como edificación está muy bien hecha. Laboratorios puede ser un ejemplo. Hay algunos que ya perdieron vigencia, pero el Ejecutivo debe tomar acciones porque es una escuela que puede servir o va a servir a la macro-región sur para la formación y no suceda lo que acaba de mostrar en Diario La República, ¿no? Porque la Mayeque también para el cono norte, para toda la parte norte de nuestro Perú, va a formar una escuela de esta naturaleza también, que con laboratorios, con tecnología, con formación, campos, helipuertos, etcétera. Por ello es que necesitamos en forma urgente, que el Ejecutivo tome acciones al respecto, el ministro del Interior, porque la formación dice mucho que desear de la policía y encontramos esos ladrones de lingotes, otros asaltantes, otros que están haciendo la vigilancia en los bancos para que delincuentes roben al parroquiano y después hasta lo lleguen a matar. Por ello es que la formación, la capacitación es fundamental y los Claro. laboratorios sirven para investigar y eso no se está dando. Bien, ¿solamente es cuestión del agua en la escuela o hay otros temas también de equipos, de construcción, de infraestructura? De infraestructura hay algunas rajaduras y también los laboratorios de material o la tecnología que está ahí ya en 5 años han aparecido más modernos y más técnicos, al igual que en la visita que ha tenido a la propia región de la policía, que también tiene un laboratorio de criminalística que tiene que ser renovado, porque esta tecnología cambia día a día y nosotros para luchar contra la criminalidad tenemos que tener los mejores elementos y en forma diaria, en forma actualizada para detectar, ubicar y detener. Bien, ya para ir un poco terminando la entrevista, don Marcos Hinojosa, usted ha sido ex gerente de transportes del municipio de Arequipa. Y resulta que hace poco había una agresión contra inspectores. Un grupo de sujetos de transportistas informales o alternativos, así se hacen llamar, agredieron a inspectores. Y bueno, según dicen los funcionarios del municipio provincial, que había habido reglaje de estos sujetos, que cada vez que este grupo de inspectores se van a un lado o hacen operativos, lo siguen en un auto. Se ha logrado identificar esto a través de las cámaras de seguridad. ¿Qué le suscita esto? Mire, el problema de transportes es más grande de lo que les ha pasado a estas inspectoras que los han seguido. El sistema integrado de transporte actual no es el que se presentó al Ministerio de Transporte cuando estaba el ministro de Transportes Paredes, de ingrata recordación. Nuevamente tengo que hacerles conocer. Fuimos el alcalde Alfredo Segarra, el regidor Sumari, el que habla, a exponer primero a los congresistas. Le pareció bien, era subterráneo, estaciones alimentadoras, subalimentadoras, y se pagaba con tarjeta, etcétera.
Eso 2 días después fue presentada a este miserable, le digo así, Paredes, que fue retirado por corrupto por el Ejecutivo. Mire, y él también dijo, excelente Arequipa, mi Arequipa necesita un sistema integrado de esta naturaleza que llega hasta el kilómetro 17, ¿no? Pero, y sacó de la manga este miserable el monorriel. Pero ¿cómo va a ser el monorriel? ¿Dónde va a poner las columnas? Bueno, dijo, en estos momentos, dentro de un mes, va a ir unos técnicos a revisar. Vinieron a los 3 meses, y a los 3 meses visitamos por dónde podría poner las columnas, y no había. En la torre, ¿dónde va a poner? En la avenida de la Torre. Y después de 5 meses dijo que quedaba sin efecto, y posteriormente fue retirado este miserable Paredes, Carlos Paredes, del ministerio, y se quedó ahí el sistema integrado. Mire, el transporte, el tránsito en nuestra ciudad es calamitoso. La cantidad de vehículos ha aumentado, se ha triplicado, pero necesitamos ahora de forma de emergencia un sistema integrado de transporte, porque nuestra Arequipa lo merece, y habría que modificar, actualizar y modernizar lo que hicimos en esa época por un equipo de profesionales que, con el ejemplo que teníamos en Brasil, en Francia y en otros países. Eso teníamos para Arequipa, no el sistema integrado que está actualmente, con alimentadoras, subalimentadoras que se suplantan, que no quieren pagar, que no quieren respetar a los inspectores que están controlando, a fin de que el tránsito y la confusión que existe por una autorización que les han dado a una empresa y asumen la otra, etcétera. Ya Arequipa, ojalá, este alcalde no lo va a hacer. El siguiente que asuma esa responsabilidad, porque Arequipa no puede estar así como está si no tenemos un sistema integrado de transporte moderno técnicamente, y que el pasajero pague con tarjeta o con la modernidad que exista en ese momento. Ya lo necesitamos. Sí, pues es una vergüenza, y eso del monorriel fue una invención, porque además para hacer monorriel había que hacerlo por el aire, ¿no? Y eso demandaba pues una millonada en inversiones. Si me permite, podemos observar esto, que realmente es una cobardía. En efecto, hace 2 días, un grupo de inspectores que hacían su trabajo en horas de la noche en la avenida La Paz fueron agredidos por estos sujetos. A ver, escuchemos un extracto de lo que precisamente sucedió esa noche. Uno, dile, ¡fuera, mierda! ¡Fuera, mierda! ¡Fuera, mierda! ¡Fuera! ¡Fuera, mierda! ¡Ya 1-1, ve, concha tu madre! 1-1, ve, no hizo 1-1. ¡Concha tu madre! Bien, la agresión y las palabras fueron duras realmente, y es que estos inspectores que no tienen vara, no tienen nada, van y hacen la inspección, y sobre todo a vehículos que no cumplen la normativa, ¿no? Porque la normativa dice que tienen que ser M3, no pueden ser M2, y estos transportistas informales tienen M2, y ellos a la prepo quieren que se haga ese servicio. Claro, el transporte pues está de cabeza, pero eso en ningún momento justifica la agresión contra este varón, porque las demás eran mujeres, eran varios sujetos, incluso no se ve en el video, pero hay una parte en la que lo empujan por la espalda y casi lo hacen caer de cara. Bien, eso es lo que sucedió hace 2 o 3 días atrás, y que realmente revela al nivel al que hemos llegado. Bien, don Marcos Hinojosa, yo le agradezco esta comunicación con Contralores TV. No sé si algo más tiene que agregar. Lo que se podría decir al respecto, son trabajadoras y son damas, y a las damas, a las mujeres se les respeta, y ellos están cumpliendo su función. Que el tránsito no sea como está ahora, realmente me extraña, y tengo que decirle que no se merece, porque ellos están luchando para que se viabilice mejor.
la gerencia de transporte tiene que tomar acciones al respecto y denunciar. Y para terminar, como usted bien lo ha dicho, tenemos que decir que Arequipa en seguridad, tecnología, falta, los señores que dan cabida o alquilan a estos extranjeros deben darle cuenta a migraciones y deben denunciar inclusive porque en un departamento de 4 por 10 hay 30 personas y ahí duermen como sea. Y esos son los posibles delincuentes que encontramos en Bustamante Rivero, en Dolores, cuando el alcalde está tratando de limpiar. Pues ellos tienen la responsabilidad, la obligación de dar cuenta a migraciones que están alojando a unos extranjeros, así como también verificar las motos. Ya tenemos que tomar acciones ante acciones delincuenciales extremas, medidas en la misma proporción. No podemos aceptar. Mire cómo está Lima, y eso se puede trasladar a nuestra ciudad. Trujillo, cómo está. La ciudad de la eterna primavera es la ciudad de la eterna delincuencia ahora. Entonces, para que no nos suceda, tenemos que tomar acciones. El comandante general de la policía, el general Benavides, lo está haciendo desde el principio, pero falta que todos entendamos que estamos en guerra contra la criminalidad y la delincuencia, la extorsión, y que el ejemplo de Lima con la criminalidad no suceda en nuestra Arequipa. Mire lo que en Cajamarca no sucede porque están las rondas campesinas. En el centro de nuestro Perú también igual. Tenemos que tomar las previsiones con actitud, con decisión y con estrategia. Bien, ok, yo le agradezco esta comunicación con Controversia TV. Estaremos dialogando en otro momento. Gracias a usted. Muchas gracias, muy amables. Bien, gracias. Ha sido el coronel don Marcos Hinojosa Requena, analista político, hablando sobre diversos temas de actualidad.